Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un programa más de El Club de los Búfalos Mojados en la parte de Genio Digital TV. Y es importantísimo que vayan pasando la voz porque aquí es un espacio en el cual nosotros vamos a empezar a hablar, a desarrollar y sobre todo a empezar a potenciar esa faceta de papá que tú tienes. Puedes invitar a las mamás, pero ahorita te estoy hablando a ti, papá, para que empecemos a entender muchas cosas de las que están pasando con tu hijo. Y algo muy importante es, y que está ahorita muy de moda, es polémico, pero hay algo muy importante. Y esta parte es la fragilidad de los niños. Estamos hablando muchísimo de una mentalidad, de una generación de cristal, que estamos cuidando mucho a los niños, que es importantísimo o no es importantísimo. Esta parte de la crianza respetuosa, que sí, que no. Nosotros como papás, a lo mejor esa parte de hombre que nos toca, esa parte de, sí, hombre macho, no, que no sea delicado mi hijo, que no sea delicada mi hija, y todo esto que involucra de, no, la crianza respetuosa, no, ¿por qué? Porque al final del día a mí me dieron un chanclazo y no terminé traumado. Quiero ayudarte a entender cómo funciona esto. Ajá. No es que la crianza respetuosa esté mal, no es que la vieja escuela esté bien, no es que la vieja escuela esté mal y la crianza respetuosa esté mal, sino simplemente hay que ir entendiendo mucho. Y lo más importante, y de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de esos fantasmas, de esos demonios internos que tienen tus hijos ya cuando van a ir creciendo. ¿Cómo vas a ir desarrollando o cómo se van desarrollando esos fantasmas a evolucionar a demonios internos que explotan en la parte de la adolescencia? Déjame decirte que no es tanto culpa de tu hijo, no es tanto culpa de tu esposa, sino es un poco más de culpa tuya. Y con esta culpa tuya no me refiero a que es tu culpa como tal, sino simplemente es que las inseguridades que tú tienes son las que empiezan a generar los fantasmas en tus hijos y son lo que detonan los demonios internos que al final se ejecutan en la adolescencia. Y me vas a preguntar, bueno, ¿qué es eso? Eso es cuando nosotros tenemos 4 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría. Entonces, la primera emoción que vamos a empezar a sentir es el miedo. El miedo es el que empieza a hacer esos fantasmas. Cuando tú no te atreves a hacer algo, cuando tú no enfrentas tus primeros miedos, empiezas a generar ese fantasma. Cuando ese fantasma empieza a evolucionar, no lo enfrentas porque no sabes cómo enfrentarlo, entonces generan los demonios. Y esos demonios internos se quedan tan dentro de ti que no te dejan moverte, y es cuando generan esos pequeños traumas. Y es cuando los niños, los adolescentes y ya después los adultos no nos atrevemos a hacer cosas. Entonces, cuando decimos, es que no sé por qué tengo miedo tanto a la oscuridad, es que no sé por qué no me atrevo a emprender algo, no sé por qué no me atrevo a decirle que no a las personas, es porque todo empezó o todo surgió en una duda inicial de niño. Esa duda inicial fue producto no tanto de tu incapacidad o de la incapacidad de tu hijo de resolverlo, o ese miedo irracional que tenía tu hijo y que no tuvo la mentalidad, no tuvo esa parte genética de enfrentar los miedos, de no era un cazador que daba un paso al frente, sino era un recolector que dio un paso hacia atrás. No, sino simplemente es que tu hijo no supo resolver una situación en cualquier momento, no supo cómo resolver una situación, le dio miedo, y entonces en tu inseguridad de padre le empezaste a decir, a lo mejor, échale ganas, venga, enfréntalo. Pero esa parte de no saber si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, la incertidumbre te lleva hacia la parte del miedo. Entonces, cuando tú empiezas a sentir miedo, inseguridad, cuando tú no estás seguro de si sí lo presiono o no lo presiono, entonces el miedo te hace hacer cosas impulsivas. Y entonces le dices, venga, sí hazlo, o no, mejor no lo hagas. Entonces, si le digo que no lo haga, entonces no va a enfrentar ese miedo. Pero si le digo que lo haga, entonces sí lo va a enfrentar. Y ese punto va a hacer que en algún momento tú hagas algo impulsivo, tanto para bien como para mal. ¿A qué me refiero? Puede que tú le digas,
hazlo. Y en el momento en que digas hazlo, tu hijo va a enfrentar algo, no le va a gustar y ahí genera ese fantasma. O le digas no lo hagas y en el momento que le dices no lo hagas, el niño no se atrevió y entonces le generó una duda. En esa duda su cerebro en automático dijo no te expongas y en el momento de decir no te expongas, entonces le generó una aversión hacia eso que iba a enfrentar. Y por eso es que empieza a retroceder y ya no lo va a enfrentar de nuevo y generó el fantasma. Y te me vas a decir, oye Akira, entonces está mal si lo llevo o si no lo llevo. No, simplemente hay que entender a tu hijo. Para poder entender a tu hijo, sí debemos de entender algo importantísimo. Y esto es que existen dos tipos de personalidad. Que esos dos tipos de personalidad se van a derivar en 1000 más dependiendo las teorías psicológicas que tú quieras observar, el eneagrama, la parte freudiana, lo que tú gustes y mandes, pero todo parte en dos: ataque, huida. Entonces, tu hijo puede ser ataque o puede ser de huida. Que sea de huida, si es hombre o es mujer, no es malo. Entiende algo, las personas que van atrás y que son recolectores son las personas más inteligentes, las que sobreviven y las que sobresalen. Las personas que van adelante son las que desafortunadamente siempre empiezan a aprender a través de los golpes de la vida. Entonces tenemos que entender dos cosas muy importantes: tu hijo es de ataque o tu hijo es de huida, tu hijo va hacia adelante o tu hijo analiza y da un paso hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a detectar? De forma natural, cuando tu hijo vea una adversidad, si él se avienta sin pensar, entonces es una persona que está enfocada hacia la acción. Y si tu hijo, en lugar de, por ejemplo, yo como lo detecté con mi hija cuando estaba en un brincolín, entonces estaba al frente del brincolín y tenía que aventarse. La niña de al lado, sin pensarlo, se aventó y mi hija, en lugar de aventarse, dijo, a ver, vamos a calcular. Sí, ok, sí me puedo aventar, y se aventó. Entonces ahí yo entendí que mi hija no es de acción, sino es de reflexión. Entonces, ya que tenemos esta parte, ya vamos a saber que cuando tu hijo empieza a tener una inseguridad, si es de ir hacia adelante, dale la confianza y dile, inténtalo, venga, vamos. Si tu hijo es de los que retrocedió, entonces lo que tú tienes que hacer cuando se enfrente a una adversidad es, a ver, chaparro, vamos a pensarlo, a ver, vamos a analizar cómo podemos desarrollarlo y vamos a atacarlo. La parte importante, sí, es que empiece a tener certeza de cómo enfrentar la adversidad, y una vez que él tenga certeza de cómo enfrentar la adversidad, ahí es donde rompe ese fantasma y sigue hacia adelante. Pero si él no logra entender cómo hacerlo, entonces empieza a generar ese fantasma, esa inseguridad, y ahí es donde empezamos a generar el primer fantasma que va a detonar en un demonio si no lo sabe resolver. Por eso es importantísimo que entendamos esto, porque si tú a un niño que es a la reflexión lo mandas a la guerra, lo avientas, entonces le vas a generar ese fantasma de inseguridad, porque como no lo tiene analizado, entonces le va a doler cada vez más, su cerebro no lo va a entender, no va a generar las conexiones neuronales adecuadas para enfrentar esa situación, y lo único que vas a generar es un miedo supremo, donde él se va a congelar y no va a saber salir adelante, y aparte va a entender que te decepcionó. Si por el contrario tú al chico que es muy aventado le dices, a ver, espérate, analiza, entonces en el momento en que va a analizar, el chico se va a desesperar, no va a entender por qué no puede atacarlo, y como no lo va a saber analizar, simplemente se va a aventar, lo va a fracasar, y entonces te va a sentir que te decepcionó. Entonces, entendiendo muy bien esta personalidad de tu hijo, si es de ataque o huida, es como nosotros vamos a tener la certeza de saber aventarlo o saber retroceder. Cuando tú avientas a tu hijo y empieza a enfrentar las cosas, todos los fracasos que tenga, lo que tú tienes que hacer es empezar a decirle, ok, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué podemos hacer? Y entonces es ir ajustando sobre la marcha. Cuando tu hijo es de reflexión, entonces es ir entendiendo el plan, ya que tiene el plan, ejecútalo,
Una vez que falla o que si tiene éxito, seguimos. Si falla, entonces ajustamos donde falló, no ajustamos el plan, sino ajustamos donde falló y entonces le damos la confianza de que empiece a trabajarlo. El chico que es reflexivo necesita un poco más de acompañamiento. El chico que es de acción, lo que necesita simplemente es un poquito de supervisión para que cuando él se caiga, lo levantemos rápido. Una vez que entendemos esto, cuando es niño, lo mismo va a pasar ya en la etapa escolar. Cuando no sepa hacer matemáticas, si es un chico muy aventado que dice, sí, vamos, entonces acompáñalo. Aquí la clave siempre es ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque la mamá le va a dar un amor incondicional a su hijo. Y con esto de amor incondicional a su hijo, no solo me refiero a la parte de la mamá, sino al rol que ocupa la mamá. Y este rol es simplemente para entenderlo un poquito mejor. Pero no te voy a hablar de mamá y papá, sino simplemente te voy a decir que la persona que quiere al hijo incondicionalmente, normalmente es el que lo apapacha, el que lo consiente. Y entonces, esta parte, el niño sabe que lo haga bien o lo haga mal, siempre va a tener un bien hecho, hijito. Entonces, quien va a retarlo es la persona que le diga, ¿cómo que no importa? Sí, sí importa, hazlo bien, muévete aquí. Tiene que haber estos dos roles. A lo mejor la mamá es quien lo reta y el papá es quien lo consiente. ¿Por qué es importante esta persona que lo consiente? Porque esta persona que lo consiente le va a dar la certeza de que puede hacer las cosas, de que no va a perder el amor de papá o de mamá, que siempre alguien lo va a querer aún fracase. Entonces, esta parte le va a dar esa confianza, esa autoconfianza de hacer las cosas. Y una vez que lo empieza a hacer, esa persona que lo reta es la que le tiene que decir sí y no, por qué sí, por qué no, y cómo llevar hacia el punto donde la persona que lo está retando va a conseguir el objetivo. Entonces, el equilibrio de los dos es la parte fundamental para que tu hijo tenga certeza, seguridad y tenga una muy buena autoestima. Ahora, ¿qué es la parte fundamental ahorita hablando de autoestima? Que si solo hay una persona que lo quiere y lo apapacha por ser quien es, en este punto, te amo porque eres mi hijo, entonces el autoestima va a estar en función de quién soy. Entonces, cuando un niño le empieza a decir, eres un burro, entonces su autoestima va a estar dañada. ¿Por qué? Porque él se enfoca en función de lo que es y vale de acuerdo a lo que es. Si solo tenemos esta parte de quien lo reta, entonces el autoestima está en función de lo que puede hacer. Entonces, en el momento en que no pueda hacer algo, por ejemplo, no pueda resolver una suma, no pueda llegar al objetivo, entonces se va a deprimir y va a decir, no valgo nada. ¿Por qué? Porque no he conseguido ese resultado. Entonces, ¿cuál es el punto importante? El equilibrio entre las dos para que cuando algo no me salga, entonces, yo soy capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque mi mamá me dice o mi papá me dice que yo soy muy bueno. Entonces, tengo que seguir intentándolo. Y desde esta parte me dijeron burro, pues entonces tengo que demostrar que no soy. Por eso la importancia de estos dos polos. Tú como papá tienes que ir entendiendo, normalmente como papás nos toca la parte de retar. Pero tal vez tenemos una esposa que está retando a nuestro hijo, entonces nosotros tenemos que darle esa parte de acompañamiento y de apapacho para que él sienta que puede. Entonces tenemos que generar lo que eres y lo que eres capaz de hacer. Teniendo este equilibrio, entonces vamos a llevar a nuestro hijo a ese punto. La crianza respetuosa de decir, tranquilo, tú puedes, está en este punto de te amo por quien eres. Te amo simplemente porque naciste. Y esa parte de la vieja escuela está en función de quién te reta. Entonces necesitamos las dos. Necesitamos también ese equilibrio. ¿Cómo sé que el equilibrio está yendo bien? Cuando tu hijo empieza a subir su rendimiento. Si tu hijo no sube el rendimiento, empieza a bajarlo o no está dando el resultado que tú quieres, analiza cuál de los dos polos está fallando y entonces inyéctale al polo que le falta para que logre esa parte de equilibrio. Entonces, los fantasmas de nuestros hijos están en función de que nosotros sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué hacer, entonces si yo empiezo a exigirle de más cuando necesito apapacharlo o cuando yo lo apapacho de más cuando necesito retarlo, eso va a empezar a crear una inseguridad en el niño.
Y esa inseguridad nos va a ir llevando poco a poco a que el niño no se atreva a hacer las cosas, a que no enfrente esa adversidad, a que no encuentre el control dentro del caos y pueda entonces empezar a canalizar las emociones para llevarlo desde esa incertidumbre a la certeza, al análisis y al resultado, sino simplemente se quede en esa incertidumbre y como no sé si lo voy a hacer o no, en ese punto entonces el niño va a empezar a generar ese fantasma y ese fantasma al volverse a repetir y al volverse a repetir y repetirse 1000 veces va a ir evolucionando hacia ese demonio interno. Y por eso es que tenemos demonios internos y toda esa parte de mentalidad chiquita y que el mexicano y que shalala, 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 no es porque no tengamos la capacidad de hacerlo o no tengamos los argumentos para hacerlo, sino simplemente es que ese demonio no nos lleva a actuar. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos un demonio. ¿Y cómo empezamos a combatir esos demonios, Akira, ya si yo tengo un adolescente y ya la regué cuando era niño? Muy fácil. Lo que tenemos que empezar a hacer es en ese acompañamiento que él sepa que hay alguien atrás de él que lo está empezando a guiar para enfrentar ese caos, que hay alguien que lo está respaldando. Por eso es importantísimo, si se dan cuenta, en todas las historias de héroes que empiezan su proceso de héroe, que todo este proceso de héroe normalmente es en la adolescencia, siempre los héroes empiezan en la adolescencia o tienen ese punto de quiebre en la adolescencia. ¿Qué necesita ese héroe? Un mentor, una persona que lo vaya guiando, una persona que esté al lado de él. Y en cierta forma, ¡pum!, una vez que tú ya le enseñaste, ¡pum!, lo dejas ir. Por eso Obi-Wan se muere, por eso es que Yoda deja a Luke Skywalker y no lo acompañan en todo el proceso, sino simplemente le enseñan y dejan que él se vaya, pero no lo abandonan, sino siempre están atrás de él, siente ese acompañamiento. Ahí es nuestro papel en esta función de papás ya en la adolescencia. El empezar a darle a nuestro hijo esa certeza de que siempre voy a estar ahí, de que lo voy a ayudar, de que lo voy a acompañar y de que lo voy a ir guiando y ajustando para que él consiga el éxito. Entonces, la parte importante cuando exista ya este demonio es empezar a guiar a este niño a que vaya enfrentando poco a poco esa adversidad. Ahora, simplemente es enfrentarla y ya está. No, tenemos que ir preparándola, tenemos que ir entrenándola. Rocky no peleó luego con Apolo, sino tuvo un proceso de entrenamiento. Ajá. Todos tienen ese proceso de entrenamiento, ese proceso de donde las películas se vuelven épicas, porque son todos esos entrenamientos. ¿Y qué son esos entrenamientos? El empezar a llevar a que tu hijo se empiece a estresar poco a poco, que empiece a enfrentar cosas cotidianas que no le gustan. Por ejemplo, a que se levante tantito temprano, de que él lave los trastes, de que, ay, hoy no quiero, pues hoy sí, ay, es que no quiero hacer esto, pues hazlo. ¿Para qué? Esa incomodidad lo que va a hacer es que sus niveles de dopamina, que son altísimos y que lo están dejando en la parte de su zona de confort y de disfrutar, vayan equilibrándose con la parte del cortisol. La parte del cortisol, quiero decirles que no es mala. Ajá. No satanicen el cortisol. El cortisol es una hormona que te lleva a la acción y te da más fuerza, te da más velocidad, te da más certeza, te da más empuje. Entonces necesitas un punto equilibrado de cortisol para que tu hijo empiece a generar motivación y quiera hacer y quiera ambicionar más cosas. Porque si tiene los niveles muy altos de dopamina, se va a estancar en algo que se llama la homeostasis. Y esa homeostasis es, estoy bien, estoy disfrutando, ¿por qué me tengo que estresar? ¿Por qué me tengo que mover de aquí? Por ejemplo, si yo estoy aquí a gusto, no tengo por qué moverme. Pero en el momento de que quiera envisionar o que haya algo allá adelante es, por ejemplo, ahorita mis compañeros se van a comprar una dona y yo les digo, me traes una dona, y si no me la traen, así de, ay, no me quiero una dona, pero no me quiero mover, que mejor no me muevo, total, la dona, ¿qué? Pero en el momento en que yo ya tengo esa necesidad de, me voy a mover, el movimiento en la necesidad generó niveles altos de cortisol. Entonces, el cortisol lo que hace es esa motivación. El cortisol es la motivación que necesitas para romper esa homeostasis.
esa parte donde estás cómodo, esa parte donde estás calientito en tu cama. Entonces, si tú tienes altos niveles de dopamina, cuando estás calientito en tu cama, suena la alarma o tienes que moverte o tienes que salir, tú vas a decir, ay no, 5 minutos más. Y por ejemplo, los fines de semana que sé que los odias con tu hijo cuando se está dormidito y que le dices, ya, levántate, vamos a hacer algo, vamos a salir a caminar, vamos a la plaza, vamos. Y tu hijo, no, me quiero quedar en la casa y se queda de flojo jugando PlayStation, es porque tiene los niveles de dopamina muy altos. Tienes que generar esa parte de cortisol para que se equilibre. Y entonces esa parte de cortisol para generar motivación es que él tenga que enfrentar cosas que no quiere hacer. Entonces, mientras más cosas pequeñas que no quieras hacer, te empiezas a hacer, empiezas a subir esa capacidad de automotivación. Y es lo que le empiezas a dar a tu hijo, esa automotivación. ¿Cómo le generas? Haciendo cosas que no quiere hacer. Entonces, eso va a generar una morfogénesis donde tu hijo va a empezar a querer ambicionar cada vez más y no quedarse en esa zona cómoda y de confort. Por eso es importantísimo que lo empieces a preparar. Por eso los entrenamientos, si te das cuenta en todas las películas que hemos visto, los entrenamientos siempre empiezan con una negativa. Y poco a poco empiezan a desarrollarlos y poco a poco, y ya que empiezan a encontrar el resultado en esa parte en que no les gustaba, empiezan a motivarse y entonces es cuando llega ese punto motivacional donde es ¡pum! Nos vamos a comer a ese tipo. Es importante entonces empezar a preparar a tu hijo adolescente y lo puedes empezar a preparar desde que es niño. Entonces, ¿dónde generas la crianza respetuosa si tu hijo es desde esa parte más tranquilo, más analítico, que no le gusta tanto moverse, que no le gusta subir, bajar? La parte donde lo vas a empezar a motivar, donde lo vas a empezar a presionar, donde lo vas a, es a través de ir haciendo el análisis y moviéndolo a la acción. La crianza respetuosa es, entonces, entiende que él tiene que analizar primero y una vez que ya generó un plan, una vez que ya lo analizó, tú muévelo hacia que ejecute el plan que ya trazó, acompáñalo en el desarrollo del plan para que se mueva a hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce lo que es verdad de lo que está imaginando. ¿Eso qué significa? Que el plan que ya diseñó acá arriba, su cerebro cree que ya lo hizo y por eso es que no lo lleva a la acción, porque ya sabe cómo resolverlo. Ese niño reflexivo ya resolvió el problema, no lo tiene que ejecutar. ¿Por qué? Porque ya lo resolvió. Entonces, esa es la parte importante en esa crianza respetuosa. No es gritarle, no es empujarle, no es tampoco dejarlo cómodo, sino es llevarlo a la acción para que su plan tenga un resultado y ese resultado genere esa oxitocina, que es otra hormona, que es la hormona del amor, y se empieza a enamorar del proceso y del resultado, y ahí es donde genera esa ambición. Si tu hijo es sobre la acción, la tienes un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque él se va a empezar a aventar y va a empezar a hacerlo nada más por ese instinto. Pero en el momento en que no consigue el resultado, se va a frustrar. Allí esa parte de la crianza respetuosa, ahí no es tanto ese old school de, vas, sino es esa parte de, a ver, piensa qué pasó, analiza dónde la fallaste y qué tenemos que ajustar para que entonces lo llevemos a ese equilibrio de pensar, esa parte del cortisol baje tantito, puede empezar la serotonina a entender qué pasó, analice y vuelva a atacar. Entonces, aquí la parte importante es a este niño que está y no le sale, no es presionarlo, sino es analiza, piensa, ejecuta. Y acá, este niño que está analizando es simplemente analiza, piensa, ejecuta. Pero ya es desde planea y acá es ajusta. Mientras el reflexivo es sobre un plan, el de acción es sobre un ajuste. Entonces, a este no lo pongas a planear, sino simplemente que se aviente como el borras y vas ajustando sobre la marcha, y a este que genere un buen plan, que vaya ejecutándolo, y ahí es donde en esa pausa ajustas y sigues avanzando. Es entender a tu hijo. En el momento en que tú entiendas a tu hijo, vas a empezar tú también a tener certeza, y esa certeza lo que va a llevarte a es un estado flow. ¿Y qué es el estado flow? Donde tú empiezas a entender y a perfeccionar esa relación que tienes con tu hijo. Y ahí es donde empiezas a llevarlo hacia su máximo potencial. Ahí es donde tú empiezas a tener un hijo muy nutrido,
donde tu hijo empieza a encontrar y a ambicionar y empieza a ser cada vez mejor. Te empieza a ver como un compañero y empiezan a tener una muy buena relación. Entonces, para que podamos llevar a nuestros hijos hacia ese punto grande, tenemos que empezar a entenderlos si es de ataque o de huida y cómo empezar a darle certeza para que él no empiece a gestionar y no empiece a desarrollar fantasmas y demonios internos, o que podamos nosotros ayudarle a enfrentar a esos demonios internos. Pues bueno, te dejo para que lo vayas practicando. Cualquier duda que vayas teniendo, cualquier situación que vayas teniendo, por favor, escríbenos para que nosotros vayamos entendiendo, vayamos generando más contenido que tú vayas necesitando. Cualquier duda, escríbenosla. Cualquier cosa que tú vayas buscando, cualquier cosa, cualquier inquietud, escríbenos a Genio Digital TV para que nosotros podamos ir generando una comunidad y que en esa comunidad nos vayamos reforzando. ¿Por qué? Porque acuérdate que todas tus inseguridades, toda esa parte de si lo hice bien o lo hice mal, de si no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, de no saber si lo grito, si no le grito, si le pego, si no le pego, si lo consiento, si no lo consiento, esas partes, esas dudas te hacen hacer cosas impulsivas que le generan esa incertidumbre a tu hijo, esa inseguridad, y empiezas a generar esos fantasmas. Por eso es importantísimo empezar a generar una comunidad, porque a través de esa comunidad nosotros nos vamos resolviendo dudas, vamos teniendo certezas y vamos llevando a nuestro hijo hacia esa parte del estado flow y no a esa parte de incertidumbre donde se replegue, donde analice, donde empiece a sentir esas inseguridades. Chicos, no me resta más que agradecerles. Estamos en contacto, por favor, vamos a hacer una comunidad para que nos podamos ir reforzando e ir llevando a nuestros hijos a donde nosotros deseamos que ellos lleguen y que ellos puedan conseguir todos los resultados que están deseando. No me resta más que agradecerles a todos, cuídense muchísimo y nos vemos en el siguiente capítulo del Club de los Búfalos Mojados.